¿Cómo están todos esta mañana? How's everyone doing this morning? ¿Bien? Amén, bienvenidos, bienvenidos. El mensaje de esta mañana se llama ¿Cómo manejar el enojo? The message of this morning is called How to Manage Anger. Todos admitimos que nos enojamos, ¿verdad que sí? We can all admit that we get angry sometimes. Todos nos enojamos. We all get angry. Todos experimentamos el enojo en algún momento de nuestra vida. We all experience anger in some point of our lives. Y puede ser un problema real. And it could become a real problem. Y puede crecer y llegar a algo difícil en tu vida de controlar. And it can grow and get something difficult to control. And it could be dangerous. Y puede ser peligroso. It could be dangerous. Puede ser peligroso en tu vida si no podemos controlar nuestro enojo. It could be very dangerous in your life if we can't handle anger. Pero con la ayuda de Dios But with God's help, lo podemos manejar. we can manage it. Podemos manejar nuestra ira We y can nuestro enojo. We can manage our anger Y podemos caminar en paz. and walk in peace. La Biblia tiene mucho que hablar acerca del enojo. The Bible has a lot to say about anger. La palabra enojo aparece más de 200 veces en la Biblia. The word anger appears more than 200 times in the Bible. Entonces está bien claro que Dios sabe que nos enojamos It is very clear that God knows that we get angry y luchamos con el enojo, and we struggle with anger. pero Él quiere que lo entendamos. But He wants us to understand Him. Él quiere que entendamos nuestro enojo He wants us to understand our anger. y Él quiere que aprendamos cómo manejarlo. And He wants us to learn how to handle it. Él quiere que aprendamos a manejar nuestras emociones He wants us to learn how to manage our emotions de una manera saludable. in a healthy way. Sí, de una manera saludable. In a healthy way. Dios quiere que aprendas cómo manejar tus emociones God wants you to learn how to handle your emotions de una manera saludable y una manera constructiva. in a healthy way and in a constructive. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con esa emoción. Why? Because God created us with that emotion. Sí, Dios nos creó con esa emoción. Yes, God created us with that emotion. Pero tenemos que aprender cómo manejar nuestras emociones. But we need to learn how to manage our emotions. Tenemos que aprender cómo manejar nuestras emociones. We need to learn how to manage our emotions. La Biblia dice en Éxodo capítulo 32 del 7 al 10 The Bible says in Exodus 32, 7 through 10, que cuando Dios llamó a Moisés a la montaña para darle las escrituras de los 10 mandamientos, that when God called Moses to the mountain to give him the scriptures of the 10 commandments, Dios le dijo a Moisés: God told Moses, baja pronto, Moisés, come down quickly, Moses, porque el pueblo que yo saqué de Egipto se ha corrompido because the people that I brought out of Egypt has corrupted themselves. y se han hecho un ídolo, And they made a golden calf. se han hecho un ídolo de oro And a golden calf has been made en una forma de un becerro in the form of a calf. y se han inclinado ante él. And they have bowed down to it. Se han inclinado ante ese ídolo They have bowed down to that idol. y le han ofrecido sacrificios And they have offered sacrifices to y him. lo han declarado su Dios. And they have declared him his God. Entonces la Biblia dice So the Bible says que Dios se enojó tanto con ellos that God got very angry with them, que quiso destruirlos, that he wanted to destroy them. que quiso destruirlos. He wanted to destroy them. Pero Moisés But Moses, oró por ellos, he prayed for them. intercedió por ellos He interceded for them. y Dios los perdonó And God forgave them. y les dio otra oportunidad. And he gave them another opportunity. Entonces lo tenemos bien claro que Dios se enoja cuando pecamos. So it's very clear that God gets angry when we sin. Dios se enoja cuando pecamos. God gets angry when we sin.
Dios odia al pecado. because God hates sin. Es por eso que Dios se enoja. That is the reason why God gets Dios se enoja porque Él odia el pecado. He gets angry because He hates sin. El enojo no es necesariamente algo malo. Anger is not necessarily a bad thing. No es algo necesariamente malo. It's necessarily not a bad thing. Pero puede ser justo enojarnos contra el pecado. But it can be just that if we get angry against sin. Dios nos ama, God loves us, pero Dios odia el pecado. but God hates sin. Dios odia el pecado que cometemos. God hates the sin that we commit. Cada vez que nosotros pecamos, Every time we sin, yo pienso que Dios se pone triste y hasta se enoja. I believe God gets sad and He gets angry Porque Dios te ama. because God loves you. Dios me ama. God loves me, Pero se enoja cuando nosotros pecamos. but He gets angry when we sin. Pero si nos enojamos demasiado, nos puede traer problemas en la vida. But if we get too angry, it can bring problems in our life. ¿Alguna vez te has enojado demasiado enojado y te ha traído problemas en la vida? Have you ever experienced anger and it brought a problem to your life? Yo pienso que sí, muchos de nosotros nos hemos enojado mucho y nos ha traído problemas en nuestra vida. I believe that we have got angry and it brought problems to our life. Hay algunos de ustedes que se enojan todo el tiempo There's some of you that get angry all the time. y les trae muchos problemas en su vida. You bring a lot of anger into your life. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste? When was the last time you got angry? ¿Cómo te comportaste How did you behave cuando te enojaste? when you got angry? ¿Comenzaste a aventar todo? Did you begin to throw things around? ¿Qué hiciste? What did you do? ¿Qué hiciste? What did you do? Ahora, cada vez que nos enojamos, Now every time we get angry, tenemos que aprender cómo manejar nuestras emociones. we need to learn how to control our emotions. Porque si no te vas a meter en muchos problemas y muchas dificultades. Because if you don't, you're going to get into big trouble. Entonces, ¿qué hacemos para poder manejar nuestro enojo? So what can we do to manage our anger? Tenemos que aprender. We need to learn. Tenemos que aprender cómo manejarlo. We need to learn how to manage it. Porque muchas veces nos salimos de control cuando nos enojamos. Because many times we get out of control when we get angry. Y decimos palabras que no queremos decir. And sometimes we say words that we don't want to say. Y con esas palabras podemos lastimar a alguien. And with those words, we can hurt someone. Sí, puedes lastimar a alguien con esas palabras. You can hurt someone with those. Por eso tenemos que aprender cómo manejar el enojo That is why we have to learn how to handle anger de una manera saludable. in a healthy way. De una manera saludable. In a healthy way. Como les acabo de decir, el enojo es una emoción creada, dada por Dios. Like I just said before, anger is an emotion created by God. Ajá. Es una emoción que Dios nos dio. It's an emotion God has given us. Entonces el enojo es bueno, So anger is good. es bueno, It's good. pero depende de ti cómo lo vas a manejar. But it depends on you how you manage it. ¿Vas a golpear a alguien? Are you going to hurt someone? ¿Le vas a dar un golpe? Are you going to hurt them? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Muchas veces cuando nos enojamos queremos golpear a alguien, Many times when we get angry, we want to hurt someone. queremos cachetearlo, We want to slap them. queremos cachetearla. You want to slap Sí, es cierto. them. Nos ha pasado a muchos de nosotros eso en nuestra vida. That has happened a lot in our lives. Me ha pasado a mí. It's happened to me. En el pasado a mí me pasaba eso. In the past, that happened to me. Yo tenía mucho enojo en mi vida. I had a lot of anger in my life. ¿Y qué hacía con mi enojo? And what did I do with my anger? Yo comenzaba a tirar todas las cosas. I began to throw a lot of things in that. Rompía mi teléfono, I broke my phone. rompía hasta la televisión, I broke the TV. le hacía hoyos a la pared, I used to make holes in the wall. golpeaba la pared, I punched the wall porque estaba tan enojado because I was very angry que no sabía cómo manejar mi enojo. that I didn't know how to manage my anger. No lo sabía manejar saludablemente I didn't know how to manage it in a healthy way y constructivamente. and in a constructive way. Entonces, sí nos podemos enojar, pero no de esa manera.
So we can get angry, but not in that way. No de esa manera, nos podemos enojar de una manera saludable. We can get angry in a healthy way. Entonces, ¿cuál es el propósito del enojo en nuestra vida? So what is the purpose of anger in our lives? Vamos a mirar lo que dice la Biblia en el Salmo 7:11. Let's see what the Bible says in Psalm 7:11. Y mira lo que dice. See what it says. Dice, Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. God is a righteous judge, a God who is angry at evil every single day. Aquí podemos ver en este versículo que Dios es un Dios justo, We can see in this verse that God is a just God, que, a righteous God, que manifiesta su enojo todo el tiempo that his anger is manifested against evil all the time, contra todo lo malo, against all evil, contra todo lo malo que hay en el mundo. that everything that is evil in the world. Ahora, el enojo es un fuego consumidor Now anger is like a consuming fire, que puede ser usado para bien o para mal. which can be used for good or it can be used for evil. Sí, el enojo lo podemos usar para bien o para mal. Anger can be used for good or for evil. Tu enojo Your anger, descontrolado uncontrolled, puede destruir a alguien. can destroy someone. ¿Sí? Tu enojo descontrolado puede destruir a alguien. Your uncontrolled anger can destroy someone. O puedes levantar a alguien con tus palabras o puedes animar a alguien. Or you can cheer someone or encourage someone up with your words. En otras palabras, In other words, con tus palabras puedes levantar a alguien o puedes destruir a alguien. with your words, you can lift someone up or you can destroy someone. Entonces, cada vez que nos enojamos, So every time we get angry, tenemos que aprender cómo manejarlo. we need to learn how to manage that. Tenemos que pensar antes de hablar, We need to think before we speak. porque muchas veces no pensamos Because a lot of times we do not think. y decimos cosas que no deberíamos haber dicho. And we say things that we regret. Y luego, ¿qué pasa? And then what happens? Nos sentimos mal We feel bad por las cosas que decimos for the things that we have said o que le dijimos a alguien. or that we told someone. Ahora, cuando te enojas, Now, tienes que aprender cómo manejarlo. Now, when you get angry, you need to learn how to manage it. Cuando nos enojamos y cuando algo anda mal en nuestra vida, When we get angry and something is wrong in our life, nos puede mover a que hagamos algo bien o nos puede mover a que hagamos algo mal. it can move us to do good or it can move us to do evil. Pero cuando tu enojo, mi enojo, nuestro enojo está fuera de control, nos puede llevar a la violencia But when our anger is out of control, it can lead us to violence and destruction. y a la destrucción. Lo hemos visto muchas veces en la televisión, ¿verdad que sí? We've seen it a lot of times on TV, correct? Cuando alguien se pelea en las calles cuando van manejando, When some people fight in the streets when they're driving, se gritan cosas, they say things against each other. road rage, estoy hablando. Road rage. Estoy hablando cuando la gente maneja enojada. When people drive very angrily. Yo lo he visto muchas veces. I've seen it a lot of times. Hasta se han tirado balazos, They even shot guns at each other. se han bajado de los carros, They get out of their cars, se han peleado. they get in a fight. ¿Alguna vez has visto eso? Have you ever seen that? Yo lo hice una vez. I did it one time. Yo lo hice una vez. Nunca le tiré balazos a nadie, ¿no? I never shot anyone, Pero me bajé del carro y golpeé a una persona but I got out of the car and I hit someone porque estaba tan enojado because I was so angry que no podía controlarlo. that I couldn't even control Entonces myself. tenemos que aprender cómo manejar nuestro enojo, So we need to learn how to manage our anger, porque con nuestro enojo podemos destruir a alguien, because with our anger we can destroy someone. podemos lastimar a alguien. We can hurt someone. Ahora yo puedo decir que yo me he enojado muchas veces, Now I can say that I've got angry a lot of he times. experimentado el enojo, I've experienced anger, pero con la ayuda de Dios he aprendido cómo manejarlo but with God's help I have learned how to handle it de una manera saludable y de una manera constructiva. in a healthy way and constructive. Ahora no puedo olvidar, ya hace un poco de tiempo, Now I can't forget a long time ago, yo estaba listo para venir a la iglesia I was ready to preach in church. y cuando mi esposa y yo comenzamos a discutir And when my wife and I started arguing, y voy a admitir que me enojé.
I admit I got angry. Me enojé. I got angry. Y estaba tan enojado And I was so angry que no podía expresarlo. that I couldn't express it. Y me puse a pensar, And I thought to myself, ¿cómo puedo ir a la iglesia así enojado con mi esposa? how can I go to church feeling this way, angry with my wife? ¿Cómo puedo ir así enfrente de toda la gente y predicar? How can I go like this angry and preach in front of the whole church Si yo estoy enojado. if I am angry? Me sentía mal verdaderamente por dentro, I truly felt bad inside, pero me sentía enojado. but I felt angry. Pero de repente me comencé a sentir culpable And all of a sudden, I started feeling guilty. y pensé, ¿cómo puedo ir a la iglesia así? How can I go to church like this? De esta manera. This way. Yo no puedo hacer esto. I can't do this. No puedo predicar así. I can't preach like Me this. siento enojado. I feel angry. Entonces de repente Dios me habló. All of a sudden, God spoke to me. Dios me habló en ese momento He spoke to me at that moment. y me dijo, And He told me, el enojo no es pecado. He said, anger is not a sin. Es lo que haces con el enojo lo que se vuelve pecado. It is what you do with anger that becomes a sin. Es lo que haces con el enojo que se vuelve pecado. It is what you do with anger that becomes a sin. Entonces, ¿cómo lo vas a manejar? So how are you going to manage it? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Y lo que tuve que hacer es hacer las paces con mi esposa. So what I had to do was take steps with my wife. Yeah, make peace with my wife. Make peace with my wife. Tuve que hacer las paces con mi esposa I had to make peace with my wife. y le tuve que pedir perdón And I had to ask forgiveness for her. y decirle que me perdonara And asked her to forgive me de la manera que me estaba comportando. the way I was behaving. Y el enojo se fue. And the anger left. Y pude controlar mi enojo entonces. And then I could control my anger. Entonces, el enojo no es pecado. So anger is not sin. Es la manera que nosotros lo manejamos. It is the way that we manage it. ¿Lo vas a manejar de una manera constructiva? Are you going to handle it in a constructive ¿De way? una manera saludable? In a healthy way? ¿O lo vas a manejar de una manera destructiva? Or are you going to handle it in a destructive way? Todo depende de nosotros. It all depends on us. ¿Cómo lo vamos a manejar? How are we going to manage it? Mira lo que dice Efesios 4, 26 al 27. Let's see what Ephesians 4:26 through Y ahí 20. nos da la respuesta en este versículo. And this verse gives us an answer. Dice, si se enojan, It says if you get angry, no pequen. don't sin. Si se enojan, no pequen. If you get angry, don't sin. No permitas que el enojo les dure hasta la puesta del sol, Don't let the sun go down while you're still angry. ni den cabida al diablo. And don't give the devil a foothold. Ahí nos está diciendo la Biblia There the Bible is telling us que si nos enojamos, no pequemos. that if we get angry, let's not sin. No pequemos. Let us not sin. No dejemos que nuestro enojo se salga fuera de control, Let's try not for our anger not to get out of control, sino que lo podemos expresar but in a way that we can express it de una manera constructiva and in a constructive way y de una manera saludable. and in a healthy way. Entonces podemos expresar nuestro enojo de una manera positiva Then we can express our anger in a healthy y way de una manera saludable. and in a healthy way. Y no dejar que el enojo se convierta en odio y en venganza. And let's try not to let anger turn into hate and revenge. Porque muchas veces cuando nos enojamos con alguien, Because many times when we get angry with someone, queremos vengarnos. we want Revenge. revenge. Queremos We vengarnos. want revenge. Queremos pagarle con la misma moneda a la otra persona. We want to pay eye for eye. Ajá. Decimos ojo por ojo, diente por diente. This Bible says tooth for tooth, eye for eye. Pero no. Tenemos que aprender cómo manejar nuestro enojo. But we need to learn how to manage our anger. Tenemos que aprender a hacer la paz We need to learn how to make con todos los demás. with everyone around us. Tenemos que perdonar. We need to forgive. Todos vamos a experimentar el enojo en algún momento de nuestra vida. We are all going to experience anger in one moment of our lives. Y tal vez lo estás experimentando en estos momentos.
Perhaps you're experiencing anger this very moment. Tal vez te enojaste con alguien esta semana. Maybe you got angry with someone this week. Tal vez te enojaste con alguien la semana pasada. Maybe you got angry with someone last week. Tal vez alguien te hizo algo Maybe someone did something to y you tú te querías vengar. and you wanted revenge. Tú querías golpear a You alguien. wanted to hurt someone. Pero la Biblia dice que tenemos que perdonar. But the Bible says we have to forgive. Tenemos que perdonar a las personas que nos hacen daño We need to forgive. The Bible says to the people that have hurt us y a las personas que nos lastiman. and the people that have hurt us. Recuerda, el estar enojado no es el problema. Remember, being angry is not the problem. El problema con el enojo es lo que haces cuando estás enojado. The problem is that what you do when you are angry. Son las acciones que tomamos cuando estamos enojados. They are the actions you take when you are angry. Ese es el problema. That's the problem. Ese es el problema. That's the problem. Porque muchas veces nos salimos fuera de control Because many times we get out of control y decimos palabras que no debemos de decir. and we say words that we shouldn't have said. O podemos golpear a alguien. Or we can hurt someone. Podemos lastimar a alguien. Or we can hit someone. Entonces no dejemos que se salga fuera de control. So let's not let our anger get out of Ahora, control. ¿cómo podemos controlar nuestro enojo? Now, how can we control our anger? Mira lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, 19. Let's see what the Bible says in chapter 1, verse 19. Dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Bible said, you must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Pero muchas veces no hacemos lo que dice la Biblia aquí. But many times we don't do what the Bible says. En lugar de escuchar Instead of listening antes de hablar, before speaking, nos enojamos. we get angry Nos enojamos y nos salimos fuera de control. and we get out of control. Tenemos que pensar We need to think antes de hablar, before we speak, antes de reaccionar, before we react. en momentos de frustración, ira y enojo. In moments of frustration and anger. Porque si dejamos que el enojo nos controle, que controle nuestro temperamento, Because if we let anger control our temper, ¿sabes qué va a pasar? do you know what's going to happen? Vamos a decir cosas que más tarde nos vamos a lamentar. We're going to say things that later we're going to regret. Y te vas a sentir mal, And you're going to feel bad. te vas a sentir You're culpable going to feel guilty. y vas a decir, me hubiera dicho eso, You say, I shouldn't have said that. no hubiera dicho eso y lo otro, ahora no sé qué va a pasar. I shouldn't have said this and that, and now I don't know what's going to happen. Pienso que me van a correr del trabajo I think they're going to fire me from my job por las cosas que le dije a mi jefe. for the things that I told my boss. Cuando me dijo que tenía que hacer algo y no lo escuché. When he told me that I had to do something, but I didn't listen to Y en him. lugar de escucharlo y hacer lo que me dijo que tenía que hacer, And instead of listening to him and doing what he told me to do, me enojé, I got angry. me enojé I got angry. y le grité And I yelled at him. y le dije, me la vas a pagar afuera cuando salgamos. And I told him, you're going to pay me back outside when we get outside. Cuando salgamos uno y uno. When we get out, we're going to go one to one, fighting. Dice, no hubiera hecho eso. And I regret and say, oh, I shouldn't have done that. ¿Y qué tal si de veras tu jefe salió para esperarte después del trabajo? And what if your boss went outside and waited for you, Y tú lo miraste and you saw him, y te fuiste corriendo. and you ran Y away? en lugar de enfrentarlo, dijiste, yo me voy. Instead of confronting him, you left, Y te fuiste asustado. and you left afraid. Bueno, tenemos que aprender cómo manejar nuestro enojo. So we need to learn how to manage our anger. Si estás luchando con el enojo, no estás solo. And if you're struggling with anger, you're not alone. No estás solo. You are not alone. Yo me enojo. I get angry. Todos nos enojamos. Everyone gets angry. Todos nos enojamos. Everyone gets angry. Pero tenemos que aprender cómo manejar nuestro enojo But we need to learn how to manage our anger de una manera in saludable, a healthy way, de una manera in constructiva, a constructive de way, una manera positiva. and positive. Entonces lo primero que tenemos que hacer es admitir. So
So the first thing we need to do is admit it. Admitir el problema. Admit the problem. Admitir el problema, que tenemos un problema con el enojo. Let's admit that we have a problem with anger Y buscar la ayuda. and look for help. La ayuda que necesitamos. Help that we need. Por eso tenemos celebrando la recuperación. That's why we have Celebrate Recovery. Celebrando la recuperación te ayuda en muchas áreas de tu vida. Celebrate Recovery helps you in many areas of your life. No nada más ira y enojo, Not only anger, pero en otras cosas también. but in other areas as well. Eso nos puede ayudar. That can really help us. Entonces, si estás luchando con eso, con la ira y el enojo, So if you're struggling with anger, te puedes unir a celebrando la recuperación you can join Celebrate Recovery para que te ayude en esa área so you can help you in that area. y en las demás áreas que tú estás teniendo problemas. And in the other areas that you're having problems with. Entonces, cuando te encuentres luchando con el enojo, So when you're faced with fighting against anger, la meta es de controlar tu enojo, the goal is to control your anger. pensar antes de hablar, Think before you speak. expresarlo de una manera constructiva, Express it in a constructive way, de una manera saludable in a healthy way, y positiva, and positive. para que no destruyas tus relaciones. So you won't destroy your relationships. Te voy a hacer una pregunta. I'm gonna ask you a question. ¿Cuántas relaciones has destruido How many relationships have you destroyed por causa de tu ira y tu enojo? because of your wrath and anger? Yo pienso que muchas. I think a lot. Hemos destruido muchas relaciones por causa de nuestro enojo. We have destroyed a lot of our relationship because of anger. Es por eso que tenemos que aprender cómo manejar nuestra ira. That is why we need to learn how to manage our anger. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 14, 29. Let's see what Proverbs chapter 14:29 says. Dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos, o sea, no se enojan. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. People with understanding control their anger. A hot temper shows great foolishness. En otras palabras, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. In other words, if you get angry, do not let that make you sin. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. If you get angry, do not permit that to make you sin. Ahora, todos nos enojamos de vez en cuando, ¿verdad que sí? Now, everyone gets angry once in a while. Is this true? Sí, todos nos enojamos. Yes, everyone gets angry. Ayer me enojé, Yesterday I got angry. ahora me enojé. I got angry today. Todos nos enojamos. We all get angry. Pero depende de nosotros cómo lo vamos a manejar. But it depends on us how we're going to manage it. ¿Cómo lo vamos a manejar? How are we going to manage it? Sí, tenemos que aprenderlo a manejarlo de una manera constructiva y de una manera saludable. We need to learn how to manage it in a constructive and healthy way. La Biblia dice, si se enoja, no permitan que eso los haga pecar. The Bible says, if you get angry, do not let that cause you to sin. No permitas que el problema te haga pecar. Do not let the anger cause you to sin. No permitamos que nuestro enojo nos haga pecar. Let us not permit our anger to cause us to sin. Ahora, el enojo no es necesariamente malo. Now, anger is not necessarily a bad thing. Es bueno, It's good. es bueno. It's good. Dios nos creó con esa emoción God created us with that anger, de enojarte, getting angry. de esa emoción para poder defendernos. He created anger so we can defend ourselves. Ajá, para poder defendernos. La verdad es que sí, podemos manejar nuestro enojo The truth is that yes, we can manage our de anger una manera apropiada y de una manera constructiva. in an appropriate and constructive way. Pero la mayoría de nosotros cuando nos enojamos, But the majority of us, when we get angry, nos enojamos y lo que pasa, nos alejamos de los demás y de Dios. we get angry and we distance ourselves from other people and God. Eso es lo que sucede cuando nos enojamos demasiado. That is what happens when we get angry too much. Nos alejamos de Dios y nos alejamos de nuestras relaciones. We distance ourselves from God and we distance ourselves from relationships. Ahora, hay tres cosas que quiero que aprendas esta mañana Now there are three things that I want you to learn today para evitar
cuando estás enojado? to avoid when you are angry? Primero, First, número uno, number one, no reprimas tu enojo. don't suppress your anger. No reprimas tu enojo. Don't suppress it. No lo guardes. Don't keep it inside. No lo guardes adentro. Don't keep it inside. Tienes que expresarlo You need to express it de una manera saludable. in a healthy way. De una manera saludable. In a healthy way. Porque cuando reprimes tu enojo, Because when you suppress your anger, es como tomar una botella de soda y sacudirla. it is like taking a soda bottle and shaking it. ¿Qué crees que va a pasar? What do you think is going to happen? ¿Alguna vez has sacudido una soda? Have you ever shook a bottle? Y cuando la abres, ¿qué pasa? And when you open it, what happens? Explota, ¿verdad que sí? It explodes, right? Pues eso va a pasar con tu ira y tu enojo. Well, that's going to happen in your life if you have anger. Si no lo expresas, If you don't express it, tienes que tener cuidado. you need to be careful. Un día va a explotar, One day it's going to explode. va a explotar It's going to explode. y vas a lastimar a alguien. And you're going to hurt someone. Vas a lastimar a alguien You're going to hurt someone. y a ti mismo también. And you're going to hurt yourself. Ahora, los médicos dicen que hay muchas series de dolencias físicas que son causadas por el enojo reprimido. Now, doctors say that there are a number of physical ailments that are caused by suppressed anger. Imagínate, Imagine, eso es lo que han encontrado los médicos. that is what doctors have found. En otras palabras, que hay mucha gente enferma In other words, there are a lot of people who are sick porque han reprimido su enojo because they have suppressed their anger y no lo han expresado and they didn't express it de una manera saludable y constructiva. in a healthy and constructive way. Tenemos que expresarlo. We need to express our anger. Número 2, Number two, no lo niegues. do not deny it. No niegues tu enojo. Do not deny your anger. Porque cuando niegas tu enojo, simplemente estás diciendo que no estás enojado. Because when you deny your anger, you're simply saying that you're not angry. Cuando niegas tu enojo, lo estás reprimiendo. When you deny your anger, you're repressing it. Lo estás reprimiendo. You're repressing Lo it. estás guardando dentro de ti. You're keeping it inside. Tienes que sacarlo. You need to let it out. Tienes que sacarlo. You need to let it out. Y no reprimirlo. And do not Negarlo. do not deny it. Ahora, he escuchado a veces a muchas personas que me dicen, estoy deprimido. I have heard many say, I'm depressed. Pero en realidad están enojados. But in reality, they are angry. En realidad están enojados. In reality, they are angry. Entonces cuando te enojes, So when you get angry, no lo expreses de una manera inapropiada. don't express it in an inappropriate way. Exprésalo de una manera saludable. Express it in a healthy way. Porque muchas veces cuando nos enojamos, Because many times when we get angry, hacemos mala cara y decimos sarcasmos. we make bad faces and we say sarcasms. Y manipulamos o hacemos algo tonto. And we manipulate or we do something stupid. Ninguna de estas cosas van a funcionar. None of these things will help us. Nada de eso va a trabajar. None of the things will help us. Tenemos que expresarlo. We need to express it. Tenemos que aprender a manejarlo. We need to learn how to manage it. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro enojo? So what do we do with our Cuando anger? estás enojado, también después de expresarlo When you're angry, even after you expressed it y controlarlo, and control it, ¿sabes qué tienes que hacer? do you know what you need to do? Tienes que confesarlo. You need to confess it. Tienes que confesarlo. You need to confess it. Tienes que admitir que estás enojado. You need to admit that you're angry. Tienes que admitir por qué estás enojado. You need to admit why you're angry. ¿Y por qué? O cuál es la causa de tu enojo. Or what is the cause of your anger. Y se lo confiesas a Dios. And you tell God. Y se lo confiesas a alguien más. And you tell someone else. Hablas acerca de tu enojo. You tell them about your Y anger. le dices por qué estás frustrado. And you tell them why you are frustrated. ¿Por qué estás enojado? And you tell them why you are ¿Y qué angry. estás sintiendo por dentro? And you tell them what you are feeling inside. ¿Por qué? Why? Porque Dios quiere que seamos honestos nosotros mismos, Because God wants us to be honest with our own self. con nosotros mismos y con nuestras relaciones. He wants us to be honest with ourselves and with our Y other relationships. así va a ser más fácil de poder llegar a la raíz y la causa de tu enojo. And that way it's going to be much easier to get to the root causes of your anger. Vamos a poder manejarlo mejor.
we will be able to handle it better. Ahora, tal vez o es posible que hayas crecido en un hogar donde el enojo se expresaba todo el tiempo, Maybe you have grown up in a home where anger was expressed all donde the time. todo el tiempo había enojo ahí y todos se gritaban. In your home, there was anger all the time. People were yelling. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que tú puedes cambiar. The good news is that you can change. Tú puedes cambiar. You can change. Tú puedes cambiar tu mal comportamiento. You can change your bad behavior. Ya no tienes que seguir así, You don't have to stay the same. enojándote todo el tiempo, Getting angry all the time. luchando con tu enojo Struggling with your anger. o cualquier problema otro que estés luchando. Or with whatever problem that you're struggling with. Ahora mismo Today. tú se lo puedes confesar a Dios. Today you can confess it to God. Tú le puedes decir a Dios que te ayude You can ask God to forgive you. a que salgas de ese enojo To help you to get out of that anger. y que te ayude a cambiar, And to help you to change. que te ayude a cambiar tu vida. To help you to change your life. Dios quiere que aprendas a manejar tu enojo God wants you to manage your anger de una manera constructiva, in a constructive de una manera saludable, and in a healthy way. de una manera positiva. And a positive. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. That is what God wants from us. Dios no quiere que te lastimes a ti mismo. God doesn't want you to hurt yourself. Dios no quiere que te lastimes o que lastimes a alguien más. And He doesn't want you to hurt someone else. Dios quiere que aprendas a manejarlo. He wants you to learn how to manage your Dios anger. quiere que aprendas a usarlo de una manera constructiva He wants you to learn how to manage your anger para que no lastimes a nadie, because you won't hurt anyone. para que no lastimes a tu esposa, So you won't hurt your wife. para que no lastimes a tu esposo, So you won't hurt your husband. para que no lastimes a tus So relaciones, you won't hurt your relationship. para que no lastimes a tus hijos, So you won't hurt your children. para que no lastimes a tus hijas. You won't hurt your daughters. Por eso Dios quiere que aprendamos cómo manejar nuestro enojo That is why God wants us to learn how to manage our de anger una manera saludable. in a healthy way. Eso es todo lo que quiere Dios. That is all God wants. Dios quiere que lo expreses. God wants you to express it. Dios no quiere que lo reprimas. He doesn't want you to suppress it. Dios quiere que lo confieses He wants you to confess it a Dios to God y a alguien más. and to someone else. Amén. Amen. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. We're going to stand and we're going to pray. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos de aquí, de todos los que estamos aquí, luchan con el enojo? Now I want to ask you a question. How many of us here struggle with anger? Yo puedo admitir que yo también. I can admit that I do it. Y yo pienso que todos Todos nos enojamos. We all get angry. Porque si decimos que no nos enojamos, Because if we say that we don't get angry, somos mentirosos. we are liars. Porque sí nos enojamos. Because we do get angry. Porque Dios nos creó con esa Because emoción. God created us with that emotion. Pero tenemos que aprender a manejar esa emoción. But we need to learn how to manage that emotion. Amén. Entonces vamos a orar todos juntos acerca de eso. So we're going to all pray together for that, for anger. Señor Jesús, Lord Jesus, te doy gracias, Señor, esta mañana. we give you thanks this morning. Te pedimos, Señor Jesucristo, We ask you, Lord Jesus, que nos ayudes a controlar nuestro enojo to help us to control our anger de una manera mejor, in a better way, de una manera saludable, in a healthy way, de una manera constructiva, in a constructive way, de una manera, Señor Jesucristo, positiva, in a positive way, para no lastimar a alguien so we won't hurt someone else. con nuestras palabras, With our words, con nuestras emociones, with our emotion, con nuestra actitud. with our attitude. Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Lord Jesus, help us. Ayúdanos a salir del enojo. Help us to get out of anger. Ayúdanos, Señor Jesucristo, Help us, Lord Jesus, a ya no enojarnos más, so we won't get angry anymore, sino a saber cómo manejarlo but to learn how to control it de una manera saludable. in a healthy way. Te lo pedimos, Señor Jesús, We ask you, Lord Jesus, esta mañana, this morning, en el nombre de Jesús. in Jesus' name. Amén. Amen. Amén. ¿Y cuántos dicen amén? Amen.